Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva sesión, a esta nueva charla del ciclo de las 12ª Jornadas de Estudios Locales que organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Grau a través del Museo Etnográfico. Como saben ustedes, hoy tenemos la charla titulada Una pintora asturiana transgresora, Carolina del Castillo y Díaz, 1867-1933, y nos la va a impartir Andrea García Casal, a la que doy, por supuesto, las gracias y la bienvenida a Grau. Andrea, desde que nos propuso dar esta charla, la verdad que estuvimos encantados porque creo que es un tema muy atractivo, hablar de una pintora como Carolina del Castillo, que hay que reivindicar, como ella nos va a exponer a continuación. Yo me voy a limitar a presentar a Andrea y dejarle paso rápidamente para que nos ilustre pues eso, la personalidad trascendental y transgresora de esta pintora que, como se envió en la nota de prensa, hay que destacar que fue de las primeras o la primera que se atrevió o que, bueno, que entre su obra incluyó escenas de género, de paisaje y desnudos, por ejemplo, algo que era un poco pues transgresor en la época. En cuanto a su estilo, bueno, la pintora se encuadra bajo el movimiento posimpresionista, aunque, como nos dice la propia Andrea García, con particularidades que veremos a lo largo de la charla. Andrea García Casal es graduada en Historia del Arte, máster en Género y Diversidad, máster en Formación del Profesorado y articulista en publicaciones nacionales e internacionales. Antes, precisamente, en la charla, hablamos que colabora con una revista pues, que realmente tiene cierta vinculación con Grau, la revista, por ejemplo, Art.es, cuyo director Fernando Galán, pues prácticamente todos los veranos monta una exposición una colectiva que tiene sobre la figura de su madre Julia Galán, lo que es la vida, ¿no? Sí. Qué casualidad. En todo caso, publican otras muchas publicaciones. Andrea se dedica también a la investigación y divulgación de la historia del arte occidental y asiático, del arte contemporáneo y de la historia de la ciencia, centrándose en la recuperación y la visibilización de las mujeres artistas y científicas. Para eso estamos hoy aquí, para hablar, en este caso, de Carolina del Castillo y Díaz, una pintora asturiana a reivindicar. Entre el público nos ha dado satisfacción que alguien ya reconoció su obra, o sea, que quiere decir que sí que es conocida y, aunque haya que ponerla en valor, sí que la gente la reconoce cuando la ve. Bueno, muchas gracias de nuevo, Andrea, por estar aquí y te dejo ante el público. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, agradecer tanto a Gustavo como a la Casa de Cultura de Grau que hayan aceptado mi propuesta de esta charla, que me hacía mucha ilusión y que de hecho es un tema que llevamos preparando desde mayo. Yo tenía ya una investigación previa sobre esta pintora asturiana, pero bueno, realmente se nos ha consolidado el proyecto desde mayo y hoy podemos impartir esta charla que espero que os interese mucho. ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar de una pintora asturiana transgresora, una pintora asturiana. A los primeros que llegasteis, pues os pregunté si conocéis a alguna pintora asturiana que naciera hace 200 años, 150, hace 50 años, y así en general me habéis dicho que no. Luego sí es verdad que en el público sí que habéis reconocido pues, que hay alguna obra de esta pintora en las Bellas Artes. Entonces, bueno, quizá está un poco en el subconsciente de cada uno, pero bueno, igual no se sabe muy bien sobre esta pintora o sobre sus pinturas. Entonces la idea es eso, ver en primer lugar quién es esta pintora asturiana, que es además de una época que nos queda ya muy remota, nació en 1867 y falleció en 1933, antes de la Guerra Civil, así que nos queda muy remota, pero verla como una pintora que tenemos que reivindicar en primer lugar porque no hay muchas pintoras asturianas en la historia del arte y menos en esta época. En segundo lugar, no se conservan muchas obras de ellas, hay poquísimas y de hecho hay muchas pintoras que solo se sabe el nombre o títulos de lienzos que han pintado, pero se han perdido. Y también en tercer lugar, pues por esa necesidad de que, claro, tenemos un Evaristo Valle, tenemos un Nicanor Piñore, un Ventura Álvarez Sala, Ignacio Escosura, pero claro, tenemos a una pintora, tenemos que ver qué hay por ahí, ¿no? Y de hecho esta imagen, que es un autorretrato de Carolina, inaugura un poco también el cartel y la presentación.
¿De qué época estamos hablando entonces? Nos tenemos que retrotraer a Asturias en el siglo XIX, en esas últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Así, en modo muy general, en Asturias lo que sucede en el siglo XIX es que empieza la minería, que siempre nos dio tanto bombo, y también la siderurgia, la explotación sobre todo del hierro. Sí es verdad que en la época de Carolina del Castillo la minería no había avanzado todavía mucho, cuando ella nace en sus primeros 20 y 30 años. Pero bueno, a principios del siglo XX sí que se desarrolla más y mejora. Eso en Asturias. Sucede además a nivel general, no solo en Asturias, sino también en España, que asciende la burguesía. Recordamos que bueno, hay una sucesión de nuevos gobiernos, se acaba la monarquía absolutista, y entonces, cuando asciende la burguesía, que es una clase social que había anteriormente, pero que no tenía tanto dinero, eran aquellos que se conocen como los que no podían votar, el pueblo llano, en este caso ya se enriquece mucho, y ellos tienen bastante poder, no solo también económico, sino también pues, político. La burguesía tenía la capacidad de modificar muchas cosas, y entre ellas también el arte, que es muy importante. Y por un lado la nobleza sí que se quedó un poco arrinconada, y en el caso asturiano pues sobre todo sí que había títulos nobiliarios, pero la gente no tenía mucho poder económico. Y luego también hubo un avance importante en el ámbito de las ciudades, que las principales ciudades, en este caso Avilés, Gijón y Oviedo, empezaron a tener ensanches. Eso quiere decir que se crearon nuevas calles, nuevos edificios, que también fomentó la burguesía, y de este modo empezamos a tener ciudades más modernas y un poco parecidas a las que tenemos hoy día. En cuanto a Gijón, tenemos una ciudad muy próspera, de las más prósperas del momento en el norte de España. Gijón constituye el primer puerto de cabotaje. Un puerto de cabotaje quiere decir que había una interacción con otros puertos españoles. Gijón era de los más importantes tanto a finales del siglo XIX como también en las primeras décadas del XX. Tan importante era el puerto de Gijón, el más normal, que está en la zona de ocio, el pequeñito, en el Cerro de Santa Catalina, que luego se tuvo que abrir uno, el del Musel, que es el más conocido ahora y es el que funciona. A partir de 1907 pues, se funda este puerto y el comercio pues, se enriquece. Además, en Gijón y en sus alrededores había muchas fábricas. Había fábricas de loza, de vidrio, de gas, de tabaco, de todo lo que os podáis imaginar. Tenía muchísimas fábricas y con tanta actividad, pues claro, la población se enriqueció, también hubo un crecimiento demográfico y sobre todo la gente que más se enriqueció fue la burguesía. Y esto os lo recalco mucho porque Carolina del Castillo era burguesa, entonces os podéis imaginar que tenía bastante dinero. Y finalmente pues se abrieron muchos comercios y muchos servicios en Gijón. Se abrieron teatros, balnearios, muchos edificios que ahora conocemos quizá como los más bonitos son de esa época. Ahora nos situamos quién era Carolina, dónde nació, qué padres tenía, cómo vivió, ¿no? Carolina del Castillo pues, nació en 1867. Ella tuvo como padres a una ama de casa, no sabemos si la madre tuvo una profesión o no. Ella se llamaba Carolina Díaz Calderón. Fue una mujer que venía de la nobleza, pero estaba bastante empobrecida, por eso os comento que en aquellos tiempos era la burguesía la que tenía, vamos, mucho más poder económico y más fuerza. Y de hecho, Justo del Castillo y Quintana, que es su marido, era un ingeniero industrial y tenía una procedencia burguesa, entonces sí que estaba mucho más enriquecido. Ambos contrajeron matrimonio y tuvieron como hija a Carolina del Castillo y también a otro hermano de ella. Ellos vivían todos en una calle que se llama la calle Uría de Gijón, que podemos situar en el plano como, no sé si veis allí la flechita roja, se situaría en el centro de Gijón y ahí lo vemos ya mejor puntualizada, muy cerca de la plaza de San Miguel, aquí. Que si os fijáis es un tipo de plano que no es un casco antiguo como Cimadería, sino que ya es un casco bastante antiguo, pero de esta época, con las calles así reticulares. Están aprovechando que Gijón se está urbanizando y que se abren nuevas calles para irse a vivir a estas, porque las casas en aquel momento eran grandes caserones, tenían fincas, tenían fuentes. De hecho, la casa de Carolina destacaba porque tenía una gran fuente que todo el mundo se paraba allí a mirarla porque tenía una fuente impresionante. Entonces, os imagináis que eran casas muy lujosas.
¿Cómo era Carolina del Castillo cuando era pequeña? ¿Qué hacía? Bueno, hacía lo que hicimos todos. Yo no me tocaba más que otra que tener que estudiar la enseñanza básica, porque además en este momento, hace unos pocos años que se estableció la enseñanza para niños y niñas, que antes, pues bueno, las niñas tenían menos tiempo de formación, etc. Se formó en piano porque le interesaba mucho la música y los padres decidieron que cursara una carrera de piano, y también se interesó por dibujar. Dibujaba mucho y entonces los padres decidieron que aprendiera con un grabador. Un grabador no solo sabe dibujar, sino también que graba estampas. Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros sobre una plancha, sobre una matriz, una base de madera, por ejemplo, podemos dibujar y calcar muy bien un dibujo, y con la marca que queda pues la rellenamos de tinta. Esto por ponernos una modalidad de grabado, ¿no? Pegamos fuertemente hay unos aparatos para esto, una hoja en blanco sobre esa tinta, y al final te queda ese dibujo que tú habías previamente grabado, ¿no? Pues esto es un poco lo que aprendió Carolina, con eso obviamente a dibujar. También se dedicaba a la acuarela y pintaba todo pues como lo veía directamente. Salía a la calle y lo que le gustaba lo dibujaba. Si veía un hombre paseando un burro, que era habitual, o una lechera, pues ella lo iba a dibujar. También era una apasionada de la literatura, leía un montón de poemas, por ejemplo, de Adolfo Bécquer, que era muy conocido, un poeta romántico. Le interesaban mucho los poetas románticos, Rosalía de Castro. Leyó a Emilia Pardo Bazán, también leyó a Walter Scott, a Edgar Allan Poe, a Tolstoy. Leía muchísima literatura, tanto nacional como internacional, lo que quiere decir que ya desde que era joven no solo sabía leer, sino que además tenía mucha inteligencia para comprender todos estos textos que muchas veces eran complicados. Y tenía conocimientos de ingeniería porque el padre siempre le recomendaba que había que ir sí o sí acudir a sus charlas como profesor de ingeniería, porque era profesor. Entonces ella siempre iba allí y al final tenía conocimientos de ingeniería industrial. Esto trajo una situación a Carolina un poco complicada porque conoció durante esas charlas a un estudiante de ingeniería del que era alumno, del padre de Carolina, de Justo del Castillo, que se llamaba Vital Aza, que tiene una calle en Oviedo. Vital Aza fue un comediante y escritor que de aquellas era delineante, no sabía muy bien qué futuro iba a tener. Estaba estudiando para ser ingeniero y al final no solo llegó a delineante, no quería estudiar más ingeniería. Pero de aquella se conoció allí con Carolina, que era más joven que él, tenía 16 años menos, la chiquilla, y resulta que Vital Aza pues quería tener ahí un rodeo, como se dice modernamente, tener un ligue con Carolina del Castillo, que era más pequeña, y parece que a ella no se sabe muy bien si le gustaría o no se sabe. La cuestión es que al padre de Carolina le molestó mucho que este señor pues le tirara los tejos o le cortejara, y al final decidió que rompían la relación, que ya no se hablaran más. Entonces, hay mucha información sobre esto, pero parece que a Justo del Castillo, al padre de Carolina, no es tanto que les gustara que el señor fuera mayor, porque en esa época era habitual que sobre todo los hombres fueran mayores, sino porque le convenía más a Carolina casarse con su primo, que se llamaba Gonzalo del Campo. Su primo era también burgués, muy enriquecido, era ingeniero militar y además médico. También era científico, como podemos ver en este retrato que le hizo Carolina del Castillo ya cuando ya tenía una avanzada edad, Gonzalo del Campo. Y parecía que le convenía más, entonces la cosa se quedó así. Se casaron en 1890 y tuvieron el gusto de tener 6 hijos. 5 hijos y una hija, que los podemos ver aquí. Los tenían colocados ahí ordenadamente. Cuando Carolina del Castillo se casa, se van a vivir un poquito más lejos, a la calle Evaristo Valle, que se sitúa en el barrio de Arena, pero realmente está muy cerca, porque como podéis ver, nunca os fiéis del Google Maps para nada, porque a veces miente un poco. Realmente la calle no es donde indica, sino es donde la línea está negra, Evaristo Valle, y la calle Uría está aquí. Entonces prácticamente que se fueron a vivir muy cerca de su residencia anterior. Durante la Guerra de Cuba, de Independencia, lo que sucede es que el marido de Carolina se tiene que marchar a ejercer como ingeniero y como médico en la guerra. Carolina se tiene que quedar a cargo de todos los hijos, pero no estaba sola tampoco, porque tenía a la madre de su marido, a la abuela Donna,
que la llamaban Vueladona, un poco ahí por el juego de palabras, y también con su servicio doméstico, que en este caso sabemos de una de las chicas que era Genera, le llamaban así, no se sabe qué nombre tendría completamente. Y son estas dos personas, esta señora mayor que vemos a la izquierda y a la derecha esa muchacha, ¿no? ¿Qué sucede en el siglo XX? En 1906 fallece uno de los hijos de Carolina del Castillo, que se llamaba Felipe, de los más pequeños. Esto le deprime muchísimo y entonces su marido le propone que, como siempre le había gustado mucho pintar y ella ya seguía pues haciendo acuarelas, dibujos, grabados, etc., pues que aprendiera a pintar al óleo con un pintor que fuera un pintor de verdad, porque de aquellas se consideraba que, bueno, pintar por ti mismo como que no era válido. Le recomienda a un pintor valenciano, José Nicolau y Huguet, que además este pintor pasaba por Asturias un poco de paso, era profesor en Instituto de Jovellanos, entonces, bueno, como eran conocidos, pudieron estrechar ahí contacto y aprendió de este pintor. Este pintor alentó a Carolina del Castillo a presentarse en las exposiciones artísticas, exposiciones nacionales, por ejemplo. Una exposición era crucial en esta época porque un artista podía ir a demostrar cómo era su arte, si era bueno o si era malo. Tendría que tener pues una cierta pericia, un cierto virtuosismo, porque no podía llegar cualquiera, no ganaba nada, una persona cualquiera, o no recibía buenas críticas. Entonces presentarse a estas exposiciones era fundamental para que uno fuera reconocido o reconocida en el arte. Entonces, claro, ella tuvo que empezar por ahí a exponer, y a partir de 1907 comienza a exponer pues, en ciudades distintas, en Barcelona, en Zaragoza, también va a Santiago de Compostela, hasta el 1909. Luego ahí sucede una cosa también de parón, porque una de sus hijas, bueno, su hija Margarita, se pone enferma, tiene que irse a París, tanto Carolina como su marido, porque supuestamente en París había un tratamiento para su enfermedad, que no sabemos cuál era. Y bueno, aprovechando la estancia en París, Carolina conoce el Louvre y conoce la pintura impresionista, ¿no?, que hablaremos después. Pero realmente este viaje fue un poco en vano, en el sentido de que su hija Margarita también falleció, y al juntarse dos fallecimientos, pues digamos que Carolina, en vez de estar muy triste, siguió pintando cada vez más y se reforzó mucho. Entonces, en 1910 y 1912 ya decide viajar a Madrid y expone en las exposiciones nacionales de Bellas Artes, que son las más importantes a nivel artístico y a nivel también académico. Todas las personas que fueran grandes pintores o grandes pintoras o escultores o escultoras iban a ir allí a competir. Entonces sí que participó en estas exposiciones y obtuvo medallas, así que fue bastante reconocida. Con estas dos visitas a Madrid y alguna visita también que hizo anteriormente, finalmente en 1914 se traslada definitivamente a Madrid, porque los hijos iban a comenzar sus estudios universitarios, pues uno sería ingeniero, otro sería médico, entonces tuvieron que trasladarse toda la familia para Madrid. A partir de aquí, el pintor anterior, Nicolau Huguet, le recomienda a otro pintor que sí que vive en Madrid, también valenciano, Cecilio Pla, y empieza a pintar con él. Cecilio está encantado con Carolina del Castillo porque ve que es una pintora muy buena, y de hecho cuando tiene muchos alumnos decide dejarle a ella todo el marrón, tiene que trabajar ella para ayudarlo, porque no daba abasto de tantos alumnos que tenía este hombre. Entonces la pintora consigue una licencia de copista en el Museo del Prado. Ser copista quiere decir que tú puedes llegar al Museo del Prado, ponerte con tu caballete, con el lienzo y pintar allí, delante de todos los cuadros que se pueden ver hoy día, ¿no?, como podemos observar en esta imagen. De hecho aquí vemos algunos cuadros, retrato de un bufón. Aquí está pintando Carolina del Castillo el Mercurio y el Argos de Velázquez. Ella podía copiar a Velázquez perfectamente, eso ya quiere decir que era muy talentosa, ¿no? Y a partir de esos aprendizajes, esas copias, pudo desarrollar mucho su dibujo. Sin embargo, a Carolina Madrid no le gustaba mucho. Ella prefería regresar a Asturias los veranos y estar en Gijón, en una finca que se compraron en el barrio de Joven, por aquí, en el museo, y por allí paseaba y tomaba sus apuntes y sus dibujos, sus pinturas. Allí es donde se desarrolla mucha de la obra de Carolina del Castillo, en la playa del Albellán, de San Lorenzo. A partir de su estancia en Madrid, ella va a acudir a 3 exposiciones más, pero tampoco su interés como que empezó a decaer. Digamos que hacía mucha obra, pero era obra pues para familiares, amigos,
no tenía tanto interés en hacerse notar, pero no sabemos tampoco por qué. Entonces, bueno, expuso en Oviedo, aprovechando que estaba veraneando en Gijón, y también en Madrid en 2 ocasiones. En 1926, que aquí me equivoqué, regresa de Madrid, no a Madrid, regresa de Madrid para Gijón definitivamente. En 1929 tiene una caída muy desastrosa en casa de unos amigos que se golpean la cabeza y no sabemos muy bien cómo se quedó Carolina. Puede que igual pues, quedara parapléjica o alguna afección tenía que no pudo seguir pintando, y finalmente fallece en 1933, que eso fue un acontecimiento muy desgraciado, pero bueno. Entonces, ¿cómo entendemos la pintura de Carolina del Castillo? ¿Qué podemos aportar? ¿Qué podemos decir? En primer lugar, tenemos que tener claro que en el siglo XIX no se conserva nada que pudiera haber pintado Carolina del Castillo. No hay nada que esté firmado en 1800 o que haga una referencia al 1800. Hacían pues acuarelas, estampas, grabados, dibujos, pero no se sabe nada ni se conserva mucho. De hecho, hay algún dibujo de ella, pero es posterior. En el siglo XX sabemos que empieza a trabajar con el óleo, y tenemos que decir que aunque muchas obras de Carolina del Castillo no tienen fecha, tenía que empezar a pintar al óleo solo en el siglo XX por una sencilla razón. No solo porque empieza a pintar con un maestro de verdad, con Nicolau Huguet, sino por el hecho de una frase que tiene ella escrita en un periódico de la época, en la que dice: «Las pérdidas de seres muy queridos, los de mis hijos, me hicieron recordar que desde joven y soltera copiaba y dibujaba con cromos y estampas. Recordando esto, cuando José Nicolau, amigo entonces de mi marido y yo de su hija Asunción, surgió la idea de que dicho señor renovara mis conocimientos con visos más amplios y con más arte. Así se hizo. Cuando 2 años más tarde vinimos a Madrid a vivir, me recomendó dicho señor a su amigo Cecilio Pla». Esto quiere decir que ella justamente justifica que empieza a pintar con José Nicolau, y por tanto que empieza a pintar al óleo cuando se fallecen sus hijos, a partir de 1906 y luego ya en 1909. Eso quiere decir que antes no podemos tener ningún lienzo de ella. Y como vemos, también aquí está su visión, la visión del arte, que lo va a hacer precisamente por el dolor que tiene, va a retomar ese placer. ¿Cómo se aborda la pintura de Carolina del Castillo? ¿Cómo podemos empezar entre tanto caos? Que si fechas, que si obras, que si estilos, que pintó. En primer lugar, tenemos que diferenciar qué temas trabajó ella, qué asuntos le interesaban. Le interesaban prácticamente todos: el retrato, el autorretrato, las escenas cotidianas, el desnudo, los paisajes, la historia, las naturalezas muertas, pero sobre todo vamos a hablar de los 4 primeros, que son los que más le interesaron. Y luego también tenemos que hablar de qué tendencias siguió ella en el arte, qué estilo siguió. Y luego hablaremos de qué fue el realismo y de qué fue el postimpresionismo, que es como os defino yo en el cartel promocional a la pintora. Los temas artísticos, el primero que trabajó fue el retrato, lo trabajó muchísimo. Retratar a alguien era una cosa muy frecuente en el siglo XIX y en el siglo XX, sobre todo en los primeros 50 años del siglo XX. Una persona que quisiera inmortalizarse no solía ya ni pedir fotografías aunque las hubiera, ya quería mejor tener una obra de arte. Una obra de arte es una cosa que se consideraba, bueno, imperecedera y que además tenía un valor muy importante. Además, no todo el mundo podía adquirir un encargo, sino que solamente las clases más enriquecidas. Lo curioso es que Carolina del Castillo pintaba retratos por placer, pintó a sus amigos, a sus familiares, a sus amigas, y luego su tío, que era un sacerdote, Félix del Campo, decidió que, bueno, podía retratar a gente pudiente de la sociedad de Gijón, de Asturias, incluso de Madrid. Que a Carolina, pues bueno, no es que le importara mucho, sí que le gustaba hacer retratos, pero resulta que nunca cobraba por su trabajo, con lo bueno que era. Entonces, bueno, sí es verdad que el marido una vez le obligó a cobrar un trabajo porque ella no quería cobrar nada, ella lo hacía gratuitamente. Entonces, imaginaos la de gente que se llevó un retrato gratuito de Carolina. ¿Y cómo pintó el retrato? Con un estilo realista, que a ella no sabemos muy bien si le gustaba a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el estilo realista, el movimiento realista, es un movimiento de arte que surge en el siglo XIX. Un movimiento de arte es como una gran moda, que un montón de pintores suele seguir y les unen unas características básicas. El realismo es pintar algo tal como lo vemos. No importa que un paisaje esté lloviendo, va a estar lloviendo igual. Por ejemplo, no importa que una persona sea más fea o más guapa, se va a pintar de esa manera. Era un movimiento que se seguía en todas las academias de Bellas Artes, en todas las escuelas. Era el movimiento predilecto en España.
Además recuperó temas en historia del arte que antes no se miraba para ellos, no se conocía. Por ejemplo, el tema del trabajo, de la pobreza, esos asuntos que nadie quería ver en la historia del arte, que era como todo estupendo, las clases bajas, pues vamos a verlos en el realismo. Y Carolina del Castillo, como pintores de su época, decidió adoptar este estilo. Entonces, ella pinta, por ejemplo, a su hijo Gonzalo, ya vemos cómo es. Tiene incluso las orejas un poco de soplillo, ¿no? Es tal cual, un niño como es, mejor o peor, se representa tal y como era. A sus padres, como vimos antes. Y llama la atención que, como podéis observar, es tal el detallismo que tiene, el realismo, pues que tienen pues, signos de la vejez, ojeras, arrugas, el pelo canoso, que esto, aunque nos parezca extraño, no siempre era así. Había mucha idealización. Podía una persona ser anciana y aparentar que, por ejemplo, tenía 40 años en un retrato. Y sin embargo, Carolina del Castillo los pinta tal y como eran. Es curioso además ver que en el retrato de la madre es posterior. El padre de Carolina falleció en 1912 y la madre va a fallecer después. Este cuadro es de 1918 y aquí vemos cómo aparece el marido de la madre de Carolina, el padre de Carolina, aquí representado, como para recordar precisamente la figura del padre. Tal es el realismo de Carolina del Castillo en el retrato que podemos ver a la madre de su marido, a la abuela Dona, representada pues como una anciana ya muy mayor, posiblemente de unos 90 años. Vemos los signos de la vejez, la mirada cabizbaja, que ya estaba absorta, que no se enteraba muy bien, porque aquí se ve a uno de sus nietos, que además tendría 4 o 5 años porque lleva una bata infantil, recitando una lección de catecismo, ¿no? O sea, diciendo un poco lo que tenía que aprender en la escuela. Y vemos que la abuela no le hace mucho caso por eso, porque es muy mayor. Y podemos ver cómo se la representa, casi sin pelo también, con el pelo canoso, y las manos también con las venas. Es mucho el realismo que tiene Carolina, ¿no? Ella además también pintó a sociedad pudiente de la época, como os comenté, pero sin embargo no se conservan muchos retratos de ese momento. Sí que está este retrato de Luisita Bumariaga, que era una chica de Madrid, posiblemente de origen noble o burgués, que solo consta en una boda que se hizo en Madrid en los años 20, donde supuestamente pues, la chica, esto salió en el ABC de 1923, acudió a una boda donde se estaba casando un duque con una condesa, algo así. Entonces la chica aparece entre la lista de personas invitadas. Y bueno, podemos ver que Luisita es una persona bastante bonita, pero por ejemplo tiene la nariz aguileña. Ella, si tenía algún defecto físico, alguna marca así más característica, Carolina no va a evitarla, sino que la va a representar. Y bueno, no creo que representara ninguna queja, pero bueno, está ahí. Luego también se dedicó al autorretrato. Que una pintora se autorretratara no es que fuera infrecuente, pero sí es verdad que lo más normal es que se autorretrataran como las vemos, así, como si fueran personas, como hemos visto en autorretratos normales y corrientes. Aquí, sin embargo, vemos que Carolina del Castillo, para ser un autorretrato, no se retoca nada. La vemos que incluso tiene, hablando mal y pronto, tiene papada, tiene arrugas, también tiene una mirada un poco cabizbaja, tiene ojeras, tiene el pelo canoso, un poco desordenado. Carolina del Castillo se representa tal y como en ese momento estaba pintando. No había ningún adorno. Sí es verdad que aquí cuida un poco más la estética que tiene y la vestimenta, el peinado, pero de todas formas es un retrato realista de sí misma. Pero el que más llama la atención es este, porque se autorretrata pintando. Como podemos ver, tiene también una mirada un poco soberbia, por así decirlo. Está levantando la cabeza, está como diciéndonos, bueno, yo estoy pintando aquí y esto tiene un gran valor. Y es verdad que tenía mucho valor para la época, porque podemos ver que otras pintoras, dos de su época y otras que están más o menos cercanas, no se pintaban así, no se pintaban como que ellas eran pintoras, sino que disimulaban su profesión. Tenemos a dos pintoras también de nuestra tierra, Julia Alcaide y María Galán, que también podemos ver cómo se retratan como si fuera un retrato normal y corriente, no están pintando. Están, bueno, con un semblante serio, en el caso de Julia Alcaide muy bien vestida, María Galán pues, bueno, tiene otra estética, pero no se sabe si son pintoras o no, puede ser una persona normal y corriente.
Esta pintora, Victoria Martín de Campo, que es anterior a Carolina del Castillo, se pintó así en los años 60 del siglo XIX también, no parece que es una pintora, y esta es gaditana, por lo que quiere decir que en España no había mucha tradición de que las pintoras se atrevieran a autorretratarse pintando. Y sin embargo, una francesa, en el siglo XVIII, más de 250 años antes, pues sí que se pintaba ya con la paleta y ya con los pinceles. Eso quiere decir que aquí todavía había un cierto retraso en cuanto a cómo las mujeres si podían pintar o no podían pintar, si estaba bien visto o mal visto, y ellas todavía se mostraban temerosas a mostrarse como profesionales y pintoras. Y sin embargo vemos que Carolina del Castillo se atrevió a autorretratarse de una manera innovadora. Otro asunto que le interesaba mucho a Carolina del Castillo, también muy frecuente en España y en Asturias, fue la escena cotidiana, también se llama escena de género, pintura de costumbres. Son escenas que acontecen aquí, por ejemplo, si alguien nos viene y nos pinta ahora mismo, es una escena cotidiana, o bien exteriores, por ejemplo, momentos de agricultura, pescadores. Ella seguía la tendencia realista, ahora explicaremos un poco cómo se manifiesta, y resulta que ella para estas escenas cogía gente que eran modelos de verdad, que eran personas que al final les hacía un retrato, aunque no está hablando de que sea un retrato de, por ejemplo, estas tres obras son retratos del servicio doméstico de Genera, de la chica que trabajaba en su casa. Además son todos la misma persona. Lo que pasa es que no los titula así, retrato de Genera, sino que los llama curiosidad, porque está representando otra cosa, pero toma a su servicio doméstico como inspiración, como modelo. Estas obras son muy interesantes porque se titulan todas curiosidad. No se sabe muy bien en qué época se pintó cada una. Esta sí es verdad que se pinta en 1908, las otras no se sabe muy bien, pero lo que sí es cierto es que tiene el mismo tema, que además es un tema muy realista porque está representando un momento, bueno, tres momentos, mejor dicho, en los que esta chica del servicio doméstico hace lo que no debería hacer, que es una cosa muy curiosa. En el primer caso, aquí observamos que la chica está mirando por la ventana. Aquí lleva como un paño, posiblemente estuviera limpiando, haciendo la cocina, pero sin embargo ella se asoma y está distrayéndose ya de lo que tiene que hacer. En segundo lugar, en este cuadro, vemos cómo la chica estaba barriendo, pero le da por rebuscar entre la basura, algo que no debería de hacer, encuentra un papel y lo está leyendo. Y en el tercer caso, vemos cómo Genera, que no se sabe si Genera hacía esto o no, tampoco podemos acusar a la chica de que hiciera esto o no, está mirándose en un espejo y probándose los sombreros de la señora que fuera, podría ser Carolina, podría ser otra, y se lo está probando sin su permiso. Entonces, claro, sí que llama la atención esto porque refleja un hecho realista, algo que con picardía podríamos hacer todas y todos en un momento dado, si estuviéramos en esas condiciones de vivir al servicio de alguien, pero que no es un asunto nada habitual, no se representaba en primer lugar, ni al servicio doméstico. Es muy extraño, incluso en pintura asturiana. Los pintores, por ejemplo, no suelen retratar a estas mujeres, sí que van a salir a pintar a alguien que está labrando o a un pescador, pero no suelen incidir en esto para nada, y mucho menos que además una persona del servicio doméstico sea tan rebelde que pueda atreverse pues, a cotillear por la ventana, a cotillear los papeles o a ponerse la ropa de una persona ropa de una persona que no le corresponde y que además a nivel jerárquico es una persona que tiene más jerarquía que ella, sobre todo en esta época, lamentablemente. Pero en esta obra hay un detalle que vemos ahí arriba, un cuadro que se presenta al fondo, y si lo ampliamos vemos que es este cuadro. Aparece como una mujer ahí, como colocándose el pelo, morena, así vestida como muy exuberante. ¿Qué pasa aquí? Esto es muy curioso y bastante extraño porque Carolina en primer lugar pinta un cuadro en un cuadro, o sea, está pintando un cuadro y luego dentro otro cuadro más pequeñito, pero lo curioso es que está pintando una odalisca. Una odalisca era una mujer de los harenes islámicos, de los sultanes, que era la que tenía mejor rango de las mujeres. Era una mujer que era esclava y que normalmente trabajaba para las otras mujeres, para las esposas del sultán, etc. Las odaliscas en la historia del arte de esta época, bueno, y en todo en general, eran vistas como seres de deseo, como que transmitían mucha belleza, mucha lujuria, mucho lujo también, una vida excesiva, que siendo esclavas obviamente no era así, pero se las veía desde Occidente de esta forma. Y muchos pintores, por ejemplo Henri Matisse en Francia, en los años 20,
pintaban estas odaliscas que además, si os fijáis, tienen una ropa parecida, por eso decimos que es el mismo personaje. En el caso de Carolina del Castillo la pinta porque una odalisca quiere decir ese lujo y esa necesidad como de llamar atención, de ser bella, que supuestamente la chica del servicio doméstico tendría, y por eso se pone y se alaja con todas estas cosas que tiene la señora que tiene que cuidar, que tiene que mantener la casa de esa señora, esos sombreros. Entonces podemos decir que ahí está cometiendo algo mal esa señora del servicio, pero bueno, es una cosa que llama la atención. Otro cuadro interesante en este sentido es Tará Abollao. Abollao ya sabéis todos lo que es, de echar mal de ojo a alguien, a los niños y las niñas sobre todo, una bruja, que se las llamaba así, una señora mayor que siempre se tenía esa idea de que, bueno, que algunas señoras mayores en los pueblos, pues por saber mucho de algo en general o de medicina, pues ya eran brujas, y que si se les hacía algo malo a ellas, pues iban a tomarlo en contra de tus hijos o de tu ganado o lo que fuera, o de tu vida en general. Entonces, Carolina del Castillo representa una escena que además es muy lúgubre, muy oscura, en la que aparece una chica que vuelve a ser genera, sujetando a la nieta de Carolina del Castillo, porque Carolina del Castillo ya era abuela. Aquí aparece otro de sus nietos, que no sabemos si es niño o niña, y aparece una anciana como modelo que tampoco sabemos quién es en este caso. Aquí lo que podemos ver es que la niña se ha puesto mala, o el niño, Tará Abollao. Entonces, claro, hay que hacer algo, hay que llamar a alguien para que resuelvan este problema. ¿Quién pudo maldecir al hijo o a la hija que tengo enfermo? Entonces era muy habitual en las costumbres asturianas que se recurriera a una de estas ancianas que supuestamente tenía sus poderes mágicos para hacer algún tipo de ungüento o de curación para ese chiquillo o chiquilla que estaba enfermo. En este caso vemos que la señora está mezclando una asta de cuerno, así lo recogen las fuentes, en una taza que supuestamente tendrá que beber el niño para mejorarse de ese problema que tiene de salud. Pero todo apunta a la brujería y ese carácter oscuro, ¿no?, de Asturias, como de una Asturias muy enigmática. Tenemos unas cartas del tarot aquí, un gato negro, una hoguera al fondo que se encuentra aquí, como de la bruja, que ahí tiene todos sus hechizos, que ahí realiza todo lo que tiene que hacer para efectuar esos conjuros, y al fondo vemos también el horizonte del mar. Eso quiere decir que en las afueras de Gijón pues, se darían este tipo de escenas cotidianas tan particulares, y se ven también las fábricas, el humo de las fábricas que os comentaba antes que había tantas en Gijón. Esto es muy extraño porque tampoco hubo muchos pintores que denunciaran, o sea, que pintaran este tipo de costumbres asturianas tan extrañas, pero no solo por el hecho de pintarlas, sino por contraponerlas con la industria. Es un cuadro donde vemos algo cotidiano y está la industria también allí, algo actual. Y Darío de Rebollos, unas décadas antes, también pintó algo así, el Viernes Santo en Castilla, donde vemos como una procesión va por debajo de un puente y por encima del puente está el ferrocarril, ese avance. Entonces Carolina del Castillo, al igual que este pintor, contrapone una tradición, algo del pasado, o que se sigue haciendo pero que se considera una costumbre, con algo nuevo, los avances industriales, avances tecnológicos. Otras escenas cotidianas que pintó ya son mucho más habituales, más sencillas: una niña cosiendo, posiblemente una hija o una nieta, una campesina del Valle de Arán, por sus estancias también en Zaragoza, una campesina. Un poco tiene que buscar modelos, pero no nos va a decir quién son. Eso sí, se va a molestar por representar pues, escenas regionales, trajes regionales, un poco por ese orgullo por España y por Asturias. Otro tema artístico muy interesante y por el que más se conoce Carolina del Castillo es por el desnudo, que no era nada frecuente en su época, ni en España ni en Asturias. Es que es prácticamente inexistente el desnudo. No había pintores que les interesara hacer desnudos porque no estaba como en la moral de la época, había un cierto retraso en ese sentido, y es la primera mujer, Carolina del Castillo, que se atreve a pintar a otras mujeres desnudas y además a contratar modelos para que posen para ella. Las mujeres en la época de Carolina del Castillo, sobre todo en los primeros años de su vida, hasta llegado el siglo XX, tenían prohibido pintar desnudos. No tenían acceso a asignaturas en las academias de Bellas Artes donde pudieran pintarlos. Siempre les quedaba vedado el acceso, porque supuestamente estaba mal visto que vieran a alguien desnudo y que lo pintaran. Y si eran hombres, no quiero ni imaginar la que se montaba ahí, pero si eran mujeres también les parecía mal.
entonces directamente les prohibían el acceso. Luego eso fue mejorando. En España y en Asturias sobre todo tardó un poco más, pero fue mejorando. Y las obras que pinta Carolina del Castillo, esos desnudos, también son realistas otra vez. Vemos estos tres en los que las mujeres pues no están idealizadas. Pueden estar un poco más rechontas, un poco menos, pero son exactamente mujeres realistas, pueden ser mujeres reales, de carne y hueso. Eran modelos de verdad que tal cual tenían aspecto físico, tal cual las representaba. Sí es verdad que Carolina del Castillo se preocupa mucho por evitar representarles el pubis, por taparlo, o por ejemplo aquí girarla para que no se le vea. Eso es verdad que ahí es más, intenta tener más pudor y guardarse de esto porque estaba muy mal visto representarla completamente desnuda a la modelo. Y de hecho, al pintar desnudos a Carolina le pasó algo muy extraño, y es que en una ocasión dijo, bueno, yo quiero una mujer que se pueda desnudar, una modelo. Le pagó y la señora, al ver que quería que se desnudara, le dijo, no, yo solo acepto que me pinte un pintor, no que me pinte una pintora. Entonces, bueno, se tuvo que quedar sin modelo ese día porque no quería la modelo ni loca desnudarse delante de una mujer, lo cual ya quiere decir muchísimo. Las pintoras a veces se las tenía también un poco incluso como pervertidas a las pobres, entonces el trabajo que costaba pintar esto era tremendo. Sí es verdad que se podían pintar, por ejemplo, de un dibujo, pues hacer una copia, pero ya pintar de verdad a una persona desnuda está muy mal visto. Y aquí vemos estos tres ejemplos, que son muy bonitos, y también son, en este caso, incluso un poco eróticos. Y vemos que en Asturias el desnudo era casi inexistente, pero bueno, sí es verdad que Nicanor Piñol, que nació un poco después que Carolina del Castillo y que hemos mencionado antes, sí que pintaba desnudos, pero él podía hacerlo sin problema porque era un hombre. Y aún así era de los poquísimos pintores que pintó desnudos y fue de los que más hizo junto con Carolina del Castillo. Pero como podéis ver, no es un desnudo tan bueno ni tan realista, sino que es más, bueno, pintado de otra manera, con más deformidad, es otro tipo de dibujo. Y aquí tenemos a una pintora, Margarita Rosa, de la época de Carolina del Castillo, que ella es mitad francesa y mitad española. Como estuvo en Francia, tuvo la posibilidad de estudiar el dibujo del desnudo, porque allí en Francia sí que se podía en determinados lugares acudir a estas clases, era extraoficial, en las instituciones realmente académicas no se podía, pero bueno, extraoficialmente sí, y ella sí que podía aprender esto en París y luego llegó a España a exponer estos impresionantes desnudos. Pero bueno, sí es verdad que tampoco es tan buena como Carolina del Castillo. En mi opinión, la bañista de Margarita de la Rosa está mucho más idealizada, quizá la piel es un poco pálida, no tiene, por ejemplo, si os fijáis, aquí la carnosidad, esos bultos que son naturales, quizá está como muy idealizada. A mí me parece un artista un poco peor, entonces hay que tirar por nuestra tierra. En cuanto al paisaje, que es el último género, el último tema que más trata Carolina del Castillo, también surge en el siglo XIX. Es un arte, bueno, un tipo de tema bastante nuevo, que ya tiene sus precedentes en otros siglos, pero en el siglo XIX sobre todo cuando se pone de moda. Y le pasa un poco al paisaje como al retrato. La gente burguesa empieza a querer inmortalizar aquellos bellos paisajes que les definen por la tierra en la que ellos viven. Por ejemplo, si es Asturias, pues pintar Asturias, y es Madrid, pues Madrid, un poco así. En las instituciones artísticas, en las academias, el paisaje estaba visto como un tema que no importaba mucho. Para ellos no era importante. Entonces, bueno, los pintores que se dedicaban al paisaje se ganaban la vida pues gracias a la burguesía, sobre todo. No les gustaba mucho a la academia esto. Y Carolina del Castillo lo trabaja desde el movimiento posimpresionista. Si antes hablábamos del realismo, aquí vamos a hablar del posimpresionismo, que esto es un poco como definí yo a la pintora antes de llegar, ¿no? El posimpresionismo es un estilo que surge del impresionismo, no podemos entender uno sin otro. Y el impresionismo nace a finales del siglo XIX como un estilo que, sobre todo para no enrollarnos, es un estilo donde los pintores y las pintoras van a salir a la calle a pintar. Esto antes no se hacía, por ejemplo con el realismo no se hacía, porque tú no tenías una pintura adecuada para salir a la calle. Los óleos se te secaban, no podías estar mezclando, saliendo a la calle, pintar el paisaje, no podías hacerlo, tenías que hacer un boceto, llevarlo luego a tu casa, a tu estudio y pintarlo allí otra vez.
pero en este caso, en el siglo XIX, a finales, pues bueno, con los avances industriales en las técnicas, se consiguen colores artificiales, acrílicos también, que permiten este tipo de pintura. Este es ese impresionismo en esencia. Y el posimpresionismo, pues un poco esta tendencia, cada pintor o pintora como la va trabajando y la va modificando. Y la obra también, en los impresionistas y posimpresionistas, no utiliza el dibujo, que también es fundamental. No vas a ver algo ahí dibujado, son pinceladas. Como os acabo de decir, los pintores y pintoras y posimpresionistas, pues ellos trabajan siguiendo el impresionismo un poco a su estilo. Fue un movimiento que en Asturias apenas existía. De hecho, Carolina del Castillo lo aprende en Madrid con Cecilio Pla, y además Carolina del Castillo lo interpreta con colores que no se utilizaban en otros pintores posimpresionistas. ¿Cómo se identificó esto? Por ejemplo, Cecilio Pla, su profesor, pintó a estas mujeres en la playa y aquí, como veis, no hay colores demasiado oscuros. En líneas generales son colores claros. Y en este paisaje de Barbizon, de Georges Seurat, que es francés y también es posimpresionista, vemos que hay muchos colores que son colores vivos. Vemos también la pincelada en ambos casos, como no hay ningún dibujo, todo se construye con el pincel. Esto es un poco el estilo impresionista, salir al paisaje, pintarlo como lo estamos viendo, y esa es la obra definitiva. En el caso de Carolina del Castillo, el paisaje está como muy reivindicado, tiene mucho interés. En este verano de 1919, que lo pasó en Gijón, aquí podemos ver las playas con las rocas y vemos estos árboles tan oscuros que son bastante extraños. No es habitual en el posimpresionismo, y en el impresionismo no existía este tipo de tonalidades, pero a ella le gustaban mucho los ocres, los marrones, los negros. De hecho, si os fijáis en otras obras que hemos visto, siempre como que utiliza esa gama de colores. Pero vemos que no hay nada de dibujo, que lo construye todo pues a pinceladas. Muchas veces dejaba los cuadros sin acabar, lo pintaba así un poco, lo hacía también con los dedos, incluso cogía color y iba pegando pintura con los dedos y luego lo dejaba así terminado. Esta obra, Camino del Llosón, en Jove, en esa finca que tenían ellos, es ese cuadro que tenemos en el Museo de Bellas Artes de Asturias de Carolina del Castillo, que también tenemos otro. Y este cuadro es muy bonito porque vemos ese camino, cómo se van construyendo con los pinceles y con las pinceladas, los arbustos, las hojas, está todo como arremolinado. Si os fijáis, no hay nada de dibujo aquí. Ella va a pintar todo con el pincel y también con la dificultad que eso conllevaba, porque ella pintaba también al óleo, pero sobre cartones. A veces sí que trasladaba el óleo a ese lugar del exterior. Entonces lo obligaba a tener que pintar rápido y además pintarlo bien para que le saliera correctamente a la primera. Entonces podemos ver que había un esfuerzo considerable ahí. Y son paisajes muy bonitos, muy dinámicos, hay movimiento, es como si el viento azotara esas hojas, esos arbustos. La verdad son paisajes muy buenos, y que además aprovechó sus estancias en Gijón, porque en Madrid pintaba sobre todo retratos, pero no pintaba tanto paisaje. Ya llegaba a Asturias y le motivaba mucho estar aquí. Y de igual modo sucede esto después del chaparrón en esta obra, que podemos ver pues esos colores ya por la tarde, como esas flores, esas hojas. De hecho es que está tan desmenuzado que ni siquiera se distingue bien lo que es. Es un paisaje, se deduce que son formas vegetales, pero está tan distorsionado porque lo pintaba tan rápido que no se distingue bien. Como después del chaparrón todo está caído, no es como aquí, que el viento lo levanta, sino que en este caso ya todo está caído con las lluvias de aquí, con los temporales, que ya desgraciadamente tuvo que sufrir Carolina, y podemos ver un poco ese estilo, esa gama cromática. Es una visión del posimpresionismo que otros pintores de la época no tuvieron, y basta decir que el único que se parece un poco a Carolina del Castillo, y es el único, fue Darío de Rebollos, que él sí que fue impresionista puro, y él sí que pintó de una manera un poco parecida a ella. Si os fijáis, con ese campo con las flores, pincel a pincel, punto a punto, va haciendo ese campo, ¿no? Y ella hacía un poco así, también con las hojas, con las hierbas, hacía muy parecido, y fue el único pintor que realmente se considera impresionista. Ella posimpresionista. El resto de pintores mezclaban un estilo con otro, pero no había ninguno que innovara mucho en ese sentido. Y eso es lo que llama mucho la atención. Así que podemos ver
A modo de conclusión, ¿qué podemos sacar aquí? ¿Qué innovaciones tuvo Carolina Castillo? ¿Qué aporta? En primer lugar, que realizó obras interesantes en cuanto a su significado. Destacamos la serie esa de curiosidad, esos 3 cuadros donde sale la chica del servicio doméstico, y Tarawa y Yao. La primera porque son 3 cuadros con la misma temática, que eso es muy extraño. En pintura asturiana yo no he encontrado un ejemplo igual de 3 cuadros que representen lo mismo, y que además es que es el mismo personaje que está actuando de una manera rebelde, que no debería de ser la manera en la que tiene que actuar, porque socialmente no está bien visto. Tarawa y Yao también es interesante porque representa costumbres asturianas y las contrapone con la industrialización de Asturias, con las novedades de Gijón a nivel industrial, a nivel de fábricas, de cómo el mundo se está haciendo moderno mientras que las costumbres siguen ahí. En segundo lugar, que cultivó el desnudo, que como os dije era una cosa inaudita en una mujer, sobre todo una mujer asturiana, y en pintura asturiana era, solo Nicanor Piñol realmente es el que hace desnudos. Y ahí sacamos una cita de Mariano Moré, que fue un pintor posterior a ella, pero sí es verdad que llegaron a vivir de manera contemporánea, que dijo de Carolina del Castillo: la pintora produjo una gran extrañeza y asombro, no solo por dedicarse a la pintura, sino por cultivar dentro de ella el género del desnudo, la mentalidad de aquel Gijón no estaba preparada para comprenderlo. Mariano Moré, pues hubo una exposición homenaje en los años 60 de Carolina del Castillo para conmemorar un poco su fallecimiento, el centenario, en el año 67, y posteriormente él escribió este artículo y concretamente este pequeño párrafo donde dice que efectivamente el Gijón de aquella época era retrógrado, no podía consentir ese tipo de obras, y que ya fuera capaz de pintar eso, aunque quizá no lo enseñara a mucha gente, ya era muy llamativo, ¿no? Y es algo que pasó a la historia. En tercer lugar, interesante también que trabajó el posimpresionismo. Aquí sacamos una cita de Víctor Alperi, que fue un escritor, también historiador del arte, abogado, que se dedicó a recopilar obras de pintores y pintoras asturianas. Esto es bastante llamativo porque es quizá la obra escrita que más recupera información sobre Carolina del Castillo. Y bueno, él hizo una obra que editó el Banco Herrero en el año 74 para intentar recordar a esos pintores y pintoras asturianos de la época de Carolina del Castillo, y junto a Carolina también incluye a Julián Caíz. Pero bueno, en el apartado de Carolina habla: los impresionistas amaban los colores puros y muy pocas veces empleaban los tonos pardos y nunca los negros. Aquí hago un inciso y veis un poco los colores que ella utilizaba, que si os fijáis era este tipo de tonos. Carolina del Castillo, sin embargo, en algunos cuadros que nos parecen impresionistas, empleaba colores contrarios a los señalados. Lo que le sucede a Víctor Alperi es que él considera a Carolina impresionista. Si tenemos en cuenta que es posimpresionista, que ella interpreta el impresionismo a su modo, pues sabemos que eso de utilizar colores distintos no es tan raro. Son colores un poco a su gusto, por su propia idea, ¿no? Pero sí es verdad que incide en eso, que había como un cambio de paradigma entre el impresionismo que se conocía, por ejemplo, Monet, y luego ya ella. Y en cuarto lugar, interesante también que Carolina del Castillo era una pintora feminista, que esto además con los tiempos que corren es importante, porque ella denunció que cuando iba a una exposición de Bellas Artes resultaba que se encontraba con los pintores en una sala diferenciada y a las pintoras en otra. Entonces ella nunca entendía muy bien esto y denunció de esta manera. Me parece que está el feminismo numéricamente muy mal representado. Ella entendía también el feminismo como igualdad en cuanto a cantidad. Por ejemplo, que hubiera la misma cantidad de hombres y de mujeres en una exposición de Bellas Artes. Normalmente en una exposición de arte siempre había más hombres que mujeres. También conozco algunas, si no todas, las causas que en este retraimiento influyen. La idea equivocada de creerlas reñidas con la cocina, y que, en consecuencia, la mujer artista ha de ser hombruna. Ahí hacemos un inciso también, porque claro, ella ya manifestaba la idea de que muchos hombres, incluso muchas mujeres, creían que deberían de estar cocinando o cuidando del hogar y de los hijos en vez de pintando. E igual eso tenía mucho que ver con que pocas pintoras se presentaran a las exposiciones. Entonces ella precisamente denuncia eso. La mujer artista ha de ser hombruna, algo y aún mucho de lo moruno que aún queda en nuestras costumbres. Además de, tengo que decirlo, la cortés guerra que a todas las pintoras nos hacen los artistas hombres. Esto es muy llamativo porque ella, en primer lugar, dice que hay que ser hombruna, que hay que ser masculina para pintar. Esto quiere decir que
cuando, por ejemplo, con los autorretratos, si lo recordáis, no estaba tampoco muy engalanada, ya era muy con aspecto, pues como voy a pintar y soy pintora. Ella en aquel momento creía que precisamente vestir muy femenina o vestir bien podía ser contrario a la idea de ser artista, de ser pintora. Ser menos bella o ir más fea vestida, por así decirlo, podría ayudarla a destacar más en las exposiciones. Eso es lo que pensaba, y por eso dice lo de ser hombruna, ser más masculina para poder ser artista, ¿no? Y poder triunfar. Además habla de esas costumbres ya morunas, ya antiguas, que siguen a principios del siglo XX, hace esta cita, y también dice la Cortés Guerra que todas las pintoras nos hacen los artistas hombres, como afirmando que, bueno, que muchas veces los pintores, por ejemplo los pintores del jurado, no colocaban en buen lugar a las artistas, o a veces las halagaban mucho para que no se presentaran más, que también era una cosa muy curiosa que sucedía. A modo de conclusión, para finalizar la charla, podemos citar unas frases que son muy interesantes de periódicos y de figuras de la época en la que se hacen los homenajes a Carolina del Castillo. El primero es de Lucía Martín, una periodista que escribió en El Comercio en el año 67, que dijo: un centenario es siempre una efeméride importante, pero lo es más aún si sirve para dar a conocer o recordar un hecho o figura olvidada o desconocida. Algo de esto ha ocurrido con Carolina del Castillo, una pintora gijonesa que para las jóvenes generaciones ha constituido una revelación. Para esas jóvenes generaciones, realmente no sabemos muy bien si Carolina del Castillo fue conocida a posteriori de su muerte. Realmente parece que no, pero lo que intenta resaltar Lucía Martín es que precisamente en el centenario, en el año 67, la figura de Carolina del Castillo debería de haberse puesto en boga, de haber proliferado sus estudios, y llamativamente no fue así. Hubo otra exposición conmemorativa sobre ella en los años 70, en el 77, pero a partir de ahí no hubo más. No, apenas, por ejemplo, actualmente, en los días que corren, contamos con casi noticias suyas. De hecho, no hay nada en los periódicos, no hay nada del siglo XXI sobre esta pintora. Pero quiere decir que ese afán que había de recuperar su figura se quedó un poco atascado. Luego también tenemos la opinión de Fernando Francisco del Río Alonso, que fue académico de Historia y de Bellas Artes en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. La artista, que sin género alguno de duda puede calificarse de uno de los primeros pintores asturianos entre los que más destacan, y que hasta la actual época, por desgracia, no se han estudiado tan a fondo y merecidamente como todos ellos se merecen. Esto es muy claro lo que dice Fernando Francisco, esto es muy real, y todavía seguimos así. Esto fue de nuevo en los años 70, todavía seguimos así. Carolina del Castillo, en mi opinión, es quizá de las pintoras más importantes que hayamos tenido de su época, de esa generación de pintores que nacen en los años 60, 70, del siglo XIX, y sin embargo no se sabe mucho de ella, no se investiga. Las colecciones particulares, pues bueno, no están abiertas, no se conoce a la gente que tiene las obras. Eso es muy malo, porque de esta manera no se puede investigar fácilmente sobre ella, y queda mucho a la obra que tenemos en los museos, que es un poco lo que os he mostrado. También os he traído obras de particulares, pero claro, si podemos estudiarlo todo, averiguaremos mucho más. Entonces es eso, ese olvido que tiene esta época. Fijaos cuánto tiempo pasa, más de 40 años, y está un poco así. Pero esa es la intención, ¿no?, de reivindicar esa figura y de seguir estudiando sobre ella. Y la última cita también la escribe un periodista y un crítico de arte, Francisco Garantoña, en el 74, que dice: lo justo es llamar a la ilustre pintora Carolina del Castillo simplemente, como decimos, Eugenio Tamayo, Mariano Moré o Manuel Medina Díaz, aceptándola como lo que es, una singular personalidad entre el rico y variado repertorio de los artistas asturianos, que además de realizar obras valiosas e interesantes, sentía un indudable placer en el acto de pintar. Merece ser más divulgada y más conocida la obra de Carolina del Castillo. Exactamente lo que dice Francisco Garantoña es lo que opino y lo que creo que todos y todas debemos de hacer. Lo mismo que había pintores un poco posteriores, Eugenio Tamayo, Moré o Medina Díaz, que efectivamente se recuerda y actualmente se sigue hablando de ellos, hay charlas, hay artículos de investigación, de periódicos sobre ellos. ¿Por qué no hay de Carolina del Castillo? Es lo que decía Garantoña. Hay que recordarla, hay que divulgarla, hay que saber más de ella, hay que descubrirla y recordar por lo menos lo que se sabe. Y así, aparte de intentar descubrir, recordar lo que se sabe, transmitirlo a todo el mundo. Porque es alguien, como dice aquí, una singular personalidad entre rico y variado repertorio de los artistas asturianos, una singular personalidad. Él destaca que ella, frente a otros pintores, era muy llamativa, y es por algunas de las razones que os expuse aquí hoy,
pero también por muchas otras que no da tiempo a traer, pero que sin lugar a dudas son aquellas razones que hacen de Carolina del Castillo una pintora trascendental, transgresora y que tiene que ser más investigada y más divulgada. Así que con esto, bueno, deciros que muchas gracias por asistir y bueno, si tenéis alguna duda o algún comentario, yo estoy abierta a preguntas para responderos lo mejor que pueda, lo mejor que sepa. Y muchas gracias. Sí, mira, te quería preguntar, su esposo la sobrevivió a ella, ¿no? ¿Murió ella primero? En cuanto a Gonzalo, sí, Gonzalo del Campo, sinceramente no sé exactamente en qué año murió, pero sí que vivió más tiempo que ella, sí. ¿Y se tiene conocimiento que él la apoyara en toda su vida, en toda su... Lo que hacía el marido, sí es verdad que la alentaba mucho a pintar, porque como os comenté, cuando fallece su primer, uno de sus últimos hijos, pero cuando fallece el primero, Felipe, ella sí es verdad que mientras su marido estuvo en la guerra de independencia, aparte de estar cargando con los críos y la cría, pues bueno, seguía pintando de manera autodidacta acuarelas, hacía dibujos, etc. Pero cuando fallece este niño, en el 1906, es el marido el que le dice, bueno, Carolina, tienes que seguir con esa pasión para evadirte un poco de esa tristeza, porque además en la diapositiva que os traje aquí, voy a ponerlos al principio, que decíamos esta frase, aquí las pérdidas de seres muy queridos. En esa noticia que hace con una pequeña entrevista, primero ella dice que ella pintaba por distracción desde toda la vida. Entonces ahí comentaba que bueno, pintaba por distracción, por placer, pero ya cuando sucede eso, el marido es precisamente quien le insiste a bueno, seguir aprendiendo a pintar y es quien le enseña a ese profesor, a Nicolau Huguet, para poder aprender a pintar. Y luego de este pasa a Cecilio Pla y va trabajando ahí. Pero sí que, vamos, le animaba a pintar y de hecho él hacía de modelo de muchas obras. Él siempre estaba dispuesto, de más joven, de más mayor, a salir representado. Así que sí que lo apoyaba, sí. Lo obligaba a cobrar retratos que no quería, porque ella no quería cobrar nada, porque digamos que se evaluaba, que era también frecuente en la época, sobre todo las pintoras asturianas no tenían tanta noción de que ellas fueran valiosas como pintoras, lo hacían muchas por placer. Entonces, bueno, como que decía, voy a pintar esto porque usted me lo pide y yo lo hago gratamente, pero no le cobro nada. Entonces, por eso él también quería, no por rentabilizar, porque a él no tampoco le interesaba, eran muy pudientes, tener más dinero, sino porque ella tuviera también ese prestigio comercial. Pero claro, no llegó a tenerlo. No llegó a vender nada más que un cuadro, que además no sabemos cuál es, porque él obligó precisamente a esa persona que encargó el retrato, pues pagarlo. Sin lugar a dudas, vamos, seguro que todo el mundo quería pagar mi retrato porque estaban muy bien realizados, pero ella no, en sus 13 que no cobraba, ella lo dejaba así. Sí, dígame. Bueno, yo me llamo Tomás del Campo, soy nieto de Carolina. Sí, es usted, sí. Y yo conozco, bueno, de lo que has dicho, porque está muy bien, ¿no? Hay algunos matices que te podría corregir o aumentar. Y efectivamente, en cuanto al marido, murió en el 50. Y sí fue él el que la animó a que se distrayera con... ¿Y la siguió apoyando? La siguió apoyando siempre la apoyó. Y demás, que era un poco... Hay fotos donde él está llevándole las cosas y lleva para acá y tal, le estuvo siempre apoyando y animándola y tal. Y cuando estuvieron en Madrid, pues fue él el que la invitaba y llevaba a un lado y llevaba a otro. Y así estuvo con Cecilio Pla y con el valenciano, ¿cómo se llama este? El otro valenciano, el de la luz, el otro, con Sorolla. También estuvo con Sorolla, fueron muy amigos y incluso venían a visitarla aquí a Gijón y demás, ¿no? Y bueno, pues cosas de esas. Si hay alguna pregunta yo también la puedo contestar. ¿Solamente hay 2 cuadros de ella? Mira, el problema de la colección, bueno, no es que haya pintado muchísimo, ¿no? Como otros pintores profesionales. Ella pintaba por el hecho de pintar.
Y entre una de las del comentario que hizo en alguna revista era por decir, mi casa y la de mis hijos hay sitio suficiente para poner, para dibujar, y pintaba las puertas, tenía un chalet donde estaban todas las puertas, los marcos, las paredes, todo estaba pintado, y estaba mucho pintado a los hijos y tal. Y mi padre, que era uno de los que se casó al fin de mayor, pues vivieron mucho en su casa con ella, fue el que más vivió y el que más pintado está. Y entonces hay muchos dibujos, yo tengo muchos dibujos. El problema de la pintura de ella es que como no vendió nada y lo hacía por el hecho del placer, pues está en todo en la familia. Y entonces la familia siempre hubo esa crítica de, pero bueno, ¿cómo no soltáis nada? Y el que tiene cuadros, no los quiero vender, y el otro no hubo necesidad tampoco de venderlos. Y entonces, vamos a hacer una exposición y tal. Este señor Andrés es sobrino nieto, es primo mío. Y entonces tenía una galería de arte, y fue una de las exposiciones que se hicieron, pero incluso para poner los cuadros, hay parientes que, oye, vamos a ir a los cuadros, sí, no, y nadie los quiere soltar. Entonces, claro, que sea, no, en mi casa había como 100 y pico, no sé cuántos había, ¿no? Pero yo tengo varios, y mis hermanos también, somos 5 hermanos, y entonces mi padre ya murió, por supuesto. Y entonces tenemos cuadros que ahora tengo un hermano y yo que estamos, bueno, y mi primo Andrés, con el interés de cederlos a los museos, ¿no? Claro, porque es muy interesante su exposición en el aunque sentido sea de que ella fue una en depósito reconquista. para demostrar y a ver si hay una sala o algo, porque hay muchísimos cuadros buenísimos. Por eso. Que yo nací entre todos esos cuadros, muchos de ahí, ¿no? Que hay. Y claro, veo otros cuadros y de este y tal, yo no entiendo de pintura, pero como nací entre ellos, pues cuando hay algo, no me dice nada. Pintar no es esto. Y ahora tengo un hermano que nosotros, bueno, pues algo llevamos del arte, ¿no? Alguna chispa nos quedó, y éramos de dibujo, yo dibujé algo, y hago retratos, hacía retratos, pero sin mucha gana, ¿no? Lo dejé. Hice retratos de pintura y de dibujo, perdón. Y bueno, teníamos buenas notas en los dibujos del bachiller de crío, ¿no? Que son matrículas y tal. Pero yo no me dediqué, mi hermano se dedicó, empezó a pintar ya, pues de muy mayor, en los años 90. Se llama Felipe del Campo y a lo mejor hizo exposiciones y algún cuadro a lo mejor llegáis a... Sí, el problema es que ha quedado la obra en manos de la familia y no se ha podido conocer bien. Yo cuando tenía la galería de arte llamé a algunos críticos como Villa Pastur, mi amigo Carlos Antoña, hablé con ellos y decían que ellos decían lo que habían visto. Dice, no podemos hablar de ella porque como tenéis los cuadros todos en la familia y no los enseñáis, pues no podemos hablar. De hecho, Villa Pastur le llevé yo a ver cuadros a las casas familiares y dijo, voy a hacer un artículo donde voy a decir que es una pintura impresionante, que yo no sabía nada y que la había puesto siempre en un nivel mediano, pero ahora que he visto los cuadros impresionistas y tal, y de hecho lo publicó en la Historia Semanal, diciendo que era para él una de las mejores pintoras impresionistas. Es decir, el desconocimiento por culpa de haber quedado la obra en manos de familia la ha perjudicado, porque la familia ha tenido culpa también de no hacer más exposiciones y no mostrarlo. Y ahora, como dice Tomás, su nieto, pues se va a intentar ceder cuadros de familiares para que... Yo voy a los familias, a los primos, el Taragüillo, que está al lado de mi casa, una prima, y otros retratos, digo, oye, vamos a ver, bueno, sí, vamos a pensar, ¿para qué es el cuadro ahí, hombre? Sí. Vamos a llevarlos a tal. Luego otra tía, en fin, no consanguínea, sino otra tía de un tío, pues los dejó a otro señor, fuera de la familia, en un autorretrato que está en el Espasacalpe, ahí en blanco y negro, un autorretrato muy bonito, y ese otro sí, creo que... no es uno de esos, ¿eh? Sí, es este.
Ah, pero está en color ahí entonces. No, ese. No, no es ese. ¿Es ese? Sí. Pero ese está en color. Ese es el que tuvo el premio. Bueno, ese está en... Déjala cortar un poquito ahí otra vez. Pues hay uno que no es ese, es otro en blanco y negro, que es el que tiene Jesús, hombre. Sí, pero este está premiado. Bueno, ese está premiado, pero hay otro que está hay otro parecido a ese en blanco y negro, grande, que lo tiene pues un señor que no tiene nada que ver con nosotros, que se lo dejó una tía, no tenían hijos y bueno, no van a intentarse. Pero aparte de las exposiciones, que yo entiendo que la familia hay este tipo de charlas divulgativas, o incluso propiciar una publicación, una monografía sobre su figura, vamos, que eso yo creo que es factible, tocando determinadas puertas, vamos. El Ayuntamiento de Gijón sí publicó una monografía, no recuerdo los años, en el año 73 o 74, se hicieron exposiciones de pintores asturianos fallecidos. Y entre ellos se hizo una exposición, se hizo una monografía, que la tiene el Ayuntamiento de Gijón en el Casa de Jovellanos. Todavía se puede comprar allí. ¿El libretín? Sí. ¿Y el catálogo es completo? ¿Quiere decir que...? No. Claro, es que eso es lo que... No, hay un catálogo de la exposición de Museo Jovellanos. Sí, yo de hecho soy Yo catálogo... tengo muchas fotos que voy a casa de nuestros parientes y digo, ahora de mayor tengo más interés. Ahora están comprometidos de darse cuenta de que no se pudo haber hecho esto, ha perjudicado al nombre de ella, y ahora se va a intentar estos nietos cederlos a hablar con los museos y ceder los cuadros, porque claro, se nota que cuando hablan de pintura asturiana algunas veces ha quedado así entre tintas, no la han... Eso porque luego hablas con los críticos y dicen, es que no conozco los cuadros de ella, es que conozco muy pocos, no puedo haber hablado mejor. Bueno, esta conferencia es de las más abundantes. Sí, lo que pasa es que justamente lo interesante de esta mujer es que ella misma pintaba como por placer. Ella misma no se daba la categoría, ¿no? que después, analizando la obra por una persona experta como tú y otros, pues se ve que ella no pintó de acuerdo a lo que se pintaba, sino que ella fue como bien transgresora, en el sentido de que ella puso de sí, ¿no? Lo que ella pensaba que tenía que ser. Y después las tonalidades esas oscuras, que no eran las frecuentes. Y encima de todo eso, que era una mujer. Entonces, todavía más problema, ¿no? Entonces, bueno, si en su momento, por propia iniciativa de ella, que tampoco quiso trascender, no trascendió, yo creo que ahora debería, porque aparte sirve para que los estudiantes y las personas que están en el mundo de la pintura pues la conozcan, ¿no? Y sea muy merecido su reconocimiento. A eso me refiero. A mí me gustó mucho la exposición, porque la exposición tuya, pues, de verdad, es muy buena, muy precisa, muy estudiada, ¿no? Sí, es que sobre todo es verlo también desde una perspectiva, no solo ya, por ejemplo, cómo pinta o qué teorías usa, sino sobre todo desde una perspectiva donde vemos que Carolina es mujer y cómo se mueve una mujer en su tiempo, en relación pues, con otros artistas, con otras artistas, cómo ve ella a otras mujeres que va a pintar, porque si os fijáis, ese sujeto de mujer es muy interesante, el de hombre también, por supuesto, pero cómo la representa, ese simbolismo, realmente es muy extraño. Incluso hay pintores asturianos muy interesantes, por ejemplo Luis Méndez Pidal sí que tiene un simbolismo muy poderoso y en ese sentido se asemeja a Carolina del Castillo, pero son significados curiosos, para mí muy innovadores y que personalmente no he visto en pintura asturiana que fueran tan significativos, y más venido de una mujer. Entonces yo creo que precisamente esa visión, que no he leído nada, es un poco también sacado a conclusión propia, también pues mirando a otras pintoras extranjeras que también pues tenían ese tipo de simbolismo de emplear, pues bueno, yo represento a una mujer, pero ¿cómo la represento? O cómo se puede enunciar algo, por ejemplo, de la criada, sí. Cómo se puede innovar ahí, por qué va a estar siempre haciendo lo que se le dice cuando puede hacer lo que no se le dice. También incluso Carolina del Castillo, como leía mucho y tenía muchos autores y autoras predilectos, he pensado, pero tampoco lo he explotado mucho esto, que tuviera un cierto bagaje literario como para inspirarse y hacer obras de este estilo.
Por ejemplo, una de sus obras, Muerte de un poeta florentino, que no os la traje, en mi opinión, pero bueno, Tomás Andrés igual sabe mejor, podría ser el padre de Carolina, Justo del Castillo, que actuara como modelo ya anciano. Pero en cualquier caso es un cuadro interesante porque se representa al personaje como, bueno, fallecido, pero florentino porque está hablando de una época anterior, no es que sea un florentino actual de Florencia, sino que es un poeta florentino de la época de Dante, por ejemplo. Y de hecho se pinta al personaje como si fuera el propio poeta Dante. Entonces digamos que es un poco rollo traerlo, porque claro, no te puedes extender mucho, ha sido una charla, pero ese tipo de cosas digo que tenía tanto bagaje literario que podía incluso tener que ver igual pues también para Tarawa y Ñao, porque había poemas de autores asturianos, de José Cabeda, que decían pues bueno, cómo había que luchar contra ese maleficio, que precisamente no era ir a la bruja, sino huir de ella y tomar una serie de recetas también cristianas que estuvieran alejadas de eso. En el caso de Carolina, pues no. Ella consideraba, y seguramente era así, que realmente acudían a una bruja a deshacer el maleficio de otra bruja, por ejemplo, que eso es muy llamativo. Entonces sí que tiene una parte importante ahí que no hemos visto, pero en mi opinión es que es una pintora fundamental en la historia del arte, ya a nivel general, que creo que hay que conocer. Y bueno, ya que atrayendo un poco a colación todo esto, ya que estáis interesados en mostrar la obra o que se muestran algunas obras y aprovechando también que Gustavo regenta la Casa de la Cultura de Grado, únicamente deciros a los tres que quizá organizar una exposición itinerante o algo así, pues podría aquí en Grado animar a la gente a que conozca un poco la obra, que vea en esos momentos algunas piezas, organizar un poco el texto con lo que transmití aquí o con más datos que se va a complementar la investigación y luego, pues ya si los queréis ceder, pues un poco a lo que queráis, por supuesto. Para fomentar, yo estoy, como te transmití por correo electrónico, encantada de seguir investigando porque además me llama mucho la atención este tema y es que siempre, cuando tienes esa restricción de que está en particulares, dices tú, pero ¿dónde puedo empezar a buscar? Bueno, eso ya te indico yo. Los caminos que nos enseñan ellos. Si hace una invitación a la Casa de la Cultura de Grado, ya que hicisteis esta exposición, pues podría ser uno de los sitios donde sacar obra que está desconocida y traerlos. Yo creo que es lo que tenéis todos, ¿no? Es una idea que, bueno, que os propongo a los tres. Gustavo, además sería un puntazo para la Casa de la Cultura de Grado hacer esto, ¿eh? Sí, porque, hombre, a día de hoy, por ejemplo, Carolina del Castillo, que habla al alcalde, quiero decir que están muy poco visibilizadas, son muy desconocidas. Disculpe, que tenía usted que quería hablar hace un rato. Sí, prácticamente, o sea, quiero decirte que no tienen obra en los museos, en la Casa de Atado de Jovellanos, o sea, unos cuadros, ¿no? Sí, hay uno, sí, no, es la curiosidad. Y en el Museo de Bellas Artes, que bueno, que clama un poco al cielo, ¿no? Y que en este sentido, por ejemplo, a mí me gusta mucho tu exposición, porque hiciste una exposición como muy completa. Y a mí lo que, bueno, aparte de su obra, que se ve claramente que tiene unos valores artísticos muy importantes, o sea, una cosa que me llamó la atención es que ella era clara, o sea, tenía consciencia de que la mujer de alguna manera estaba discriminada en el arte, o sea, pero una conciencia se ve claramente en el texto, o sea, en el texto que tú leíste. Era muy liberal. Sobre ese tema. Bueno, el hecho de pintar desnudos, quiero Se decir, pintaba, una mirada. siempre lo que dijiste tú, siempre como criticábamos porque iban y se pintaban, por ejemplo, iban en el tranvía sola, sola. Verla en el entorno familiar y que su marido le trajo una vez porque su padre, que fue director de la escuela de un tití, un perito de artes y oficios y tal, catedrático, y fue muy criticado sola y con el tití metido en un manguito de aquello. Y salía el tití, decía mi padre, me contaba mi padre, salía el tití para la gente, por Dios, esa mujer. O sea, que ella era muy liberal. Pues el padre fue muy criticado por eso, porque era profesor catedrático y director de las escuelas de Llegó, de los institutos, y fue el que primero, su idea era muy avanzada de querer romper con esa cosa de las diferencias de clases sociales. Entonces fue un hombre muy criticado, él creó los estudios nocturnos por su cuenta en contra de muchísimos sectores conservadores para que los hijos de los trabajadores pudieran estudiar y creó los primeros estudios nocturnos y para facilitar
que se decía que el Inescritos, donde dice que la única manera de levantar a la gente trabajadora que no tenía acceso a la educación y tal, que la única manera era a través de la educación y que pudiesen tal. Entonces, bueno, en ese sentido fue un hombre criticado por los sectores conservacionistas, y ese ambiente se vivía en la familia, un poco de lucha, de tal, y Carolina, de esa personalidad, venía un poco heredada de ser atrevida, de que aunque la gente les criticase, pues ella tenía esa personalidad de hacer el desnudo, de hacer cosas, de decir, en fin, fue una familia un poquitín que luchó en ese ambiente desde una posición cómoda, pero también arriesgándose a muchas críticas. Sí, reivindicativas. Y yo creo que de ahí viene esa conducta de ella, de ser muy atrevida y muy criticada, pero no le importaba, porque su padre también estaba enfrentándose. Por ejemplo, él fue también de los primeros que exploró las cuevas asturianas, sí. Y entonces eso fue también muy criticado, porque en aquella época la religión no permitía que se dijese que si no prevenía la evolución de tal. Y entonces él, a un compañero suyo, lo echaron de la cátedra, y a él no pudieron, pero él siguió con esa idea que hoy día está aceptado ya. Claro, sí, y además que también había leído que, bueno, que había llevado restos arqueológicos a Madrid, a Asturias, de las excavaciones, más bien de las exploraciones de las cuevas. Sí, primera exploración de cuevas, él dedicó muchísimos años a recorrer toda Asturias, cuando no era aceptado que el hombre viniese de evolución y que estuviese viviendo en cuevas, no se lo aceptaba. Entonces él estuvo enfrentándose, fue a muchas cuevas, descubrió la primera, en Coyubil, en Cangas de Onís, y después en Ribadesella. El primer descubrimiento de la cueva de Ribadesella, de Tito Bustillo, él estuvo encima de la cueva, explorando la cuevona, que está comunicada, considera que era la misma, y no pudo llegar a las pinturas, pero él estuvo ahí explorando, y todas esas críticas que le hacían los otros profesores eran porque eran unas ideas muy avanzadas. Entonces, yo eso lo cuento porque va todo relacionado, eso que titula hay que estudiarlo, hay que leerlo, porque era una transgresora a la familia. Muy abierto, muy legal, y un poco así como jovellanos avanzado, en el sentido de que quería que él fue el que nos habló demasiado artes y oficios, que dejarle la escuela de industrias. Estamos hablando mucho mejor. Yo os agradezco mucho que hayáis venido, y además es información que no tenemos ninguno aquí, entonces es crucial tener ese conocimiento, y que además que podéis aportar pues esos saberes que, como conocéis también cómo era, por ejemplo, la familia, el entorno, que son cosas que nosotros no podemos saber de ninguna manera si no estáis aquí. Entonces os agradezco mucho que aportáis esa visión, que seguís aportando ahora, y también decir, ¿cómo te llamas tú? ¿Y la mujer del fondo? Aquí, ahí, sí. No, ¿cómo me llamo? Pues a ti sí decirte eso, que estas pinturas en los museos están poco representadas, sí, pero además hay un problema en los museos que me pasó sobre todo en el de Jovellanos, que cuando solicité las imágenes, yo os hubiera traído más imágenes de las obras que están allí cedidas, porque, bueno, en el caso de Alcaide creo que hay 8 así, hay bastantes, y en el de Carolina me parece que hay 3. Había un retrato de Asunción en los años 20, que está a punto de fallecer, Asunción, que no era una mujer muy mayor. También había un retrato del padre, de Justo del Castillo, y la obra de Curiosidad. Y cuando se la solicité, ya las había solicitado las obras hace, hará un año más o menos, porque llevo tiempo dándole vueltas. Y ya de aquí me habían dicho, no, es que no tenemos una imagen de buena calidad ni del retrato del padre ni de Asunción, solo tenemos de Curiosidad. Y bueno, pues vamos a ver, porque estamos en proceso de digitalizar o de hacer fotografías mejores. Bueno, y posteriormente, hace unas semanas, volví a contactar y de igual modo me dijeron que no había imágenes mayores. Entonces, claro, ves un cuadradito de ficha de catálogo que tú no, por mucho más que quieras, no merece la pena traerlo aquí a colación porque se ve muy mal, que es interesante pues, para ver cómo evoluciona el retrato, incluso si hay algún cambio, si trabaja el postimpresionismo en el retrato, que también lo va a hacer. Pero claro, al no tener tanta buena calidad esa imagen, es una imagen muy pequeña, pues es mucho más rollo tener que estar explicando y que si tal y que si cual, porque no se aprecia bien, ni siquiera puedo apreciarlo yo bien. Entonces, claro, eso pasa en ese museo
En el Museo de las Artes de Asturias sí que te proporcionan obras mayores, pero tampoco tienen muchas. Tienen un paisaje y un retrato anónimo que hizo Carolina, que bueno, están bien, el paisaje de Jove es muy bonito, pero vamos, cuando he accedido, por ejemplo, su ficha de catálogo de Carolina del Castillo, pues te dice un poco cómo adquirieron la pieza o cuánto les costó, en qué material se trabaja, qué técnica utiliza, cosas de inventario, pero realmente tampoco recogen muchas crónicas significativas. O algún recorte de periódico que si la Galería Tirada expuso tal cosa, pero no hay nada, ni hay estudios muy buenos tampoco, se limitan a decir siempre lo mismo cuando son los más recientes, por ejemplo los años 90, son muy repetitivos y hay que irse atrás. Por eso yo insisto mucho en intentar encontrar fuentes antiguas porque es lo más útil, y lo que he consultado yo sobre todo son interpretar la obra tal como está, que es a veces lo más práctico, sobre todo cuando hay poca información, y también ver algunos archivos que estén digitalizados. Por ejemplo, Juan José Gil, que es un investigador que me puso en contacto con Tomás, él sí que halló algunos documentos. Por ejemplo, en este párrafo que aparece aquí, el que decíamos que Carolina del Castillo feminista, precisamente es de esos archivos que él encontró. Entonces, bueno, ahí sí que hay una labor, además los artículos del año 2018, una labor de recuperación y de recuperación de documentos antiguos que es fundamental. Pero sobre todo yo lo que utilicé fueron la monografía de Víctor Alperi, a Villa Pastur, aunque Villa Pastur lo que yo leí es la guía de pintores asturianos de la pintora asturiana del siglo XIX, que le dedica un par de páginas, pero tampoco incide mucho en Carolina. Y bueno, también catálogos generales donde aparecen información sobre ella o sobre alguna obra en concreto. Sí, es que te quería decir una cosa, que ya lo quería decir antes, pero bueno, no me dio tiempo porque hay que dejar a más gente, ¿no? Es que recientemente apareció una obra que a mí me está pareciendo muy interesante, todavía lo estoy leyendo, ¿no? Porque bueno, no es una obra de leerla de un día para otro. Es la historiadora de arte, bueno, que es también muy sí. Ángeles Caso, ella es también periodista. Entonces apareció una obra que, fíjate, las editoriales no estaban interesadas en ella. Entonces ella hizo esta obra con micromecenazgo, por aportaciones de personas individuales que estaban interesadas en visibilizar pues, a las mujeres artistas. Porque mira, es una de las profesiones, las mujeres artistas, donde más invisibilizadas están, pero ya de hace siglos. Entonces ella habla de, fíjate, 79 mujeres artistas que prácticamente están ociadas, invisibilizadas, o sea, no se las conoce, no están representadas en museos ni nada. Y entonces son autorretratos, entonces hace un autorretrato, si no lo leíste, bueno, los demás, os aconsejo leerlo, muy bueno, de Carolina del Castillo, y tiene cierta semejanza con lo que tú has expuesto. Claro, sí, es que, bueno, Ángeles Caso, yo soy mucho crítica con ella porque efectivamente es muy bueno pues divulgar a estas mujeres artistas. Sí, bueno, sabe el nivel de divulgación, Sí, pero el problema casi que tiene es que a veces va a buscar figuras que son más conocidas. Por ejemplo, en el caso de una de las pintoras que os traje aquí, que ella también la tiene, Michelle Lebrun, bueno, esta francesa también tiene un autorretrato en su obra, me parece. Me parece que concretamente tiene un autorretrato de ella pintándose con el hijo o algo así, o con una de sus hijas, y ella, lo malo que tiene es que a veces muestra pintoras que tienen mucha información y se combina con alguna. Por ejemplo, Carolina del Castillo juega al caide, que en teoría tiene menos, no tanta información, sino menos divulgación, como para ahí hacer un poco el esquinazo. Bueno, como que hay mucha divulgación ahí, pero hay pintoras que ella nos muestra que son muy conocidas realmente. Lo que pasa es que quizá, bueno, lo bueno que tiene es incorporarlas, aglutinarlas en la misma obra, y que eso además es llamativo por el nombre de Ángeles Caso. Claro que si voy yo no me van a hacer tanto caso como a ella. Y también por el hecho de que, bueno, que ya había hecho otra obra de un estilo similar, y al lanzar esta de autorretratos, pues claro, es muy llamativa en cuanto a la portada, imágenes grandes. De hecho, yo consulté en su día esa bibliografía para mi trabajo fin de máster, el primer máster que hice de género, pero tampoco le eché mucha utilidad. De hecho, no le eché ninguna
no solo porque sea divulgativa, sino sobre todo porque a veces tiene interpretaciones que no son son un poco extrañas, vamos a dejarlo ahí, como que quizá son un poco sin demasiado fundamento, o quizá hay muchas opiniones contrariadas y las dice un poco, vamos, aseverando que son así. Por ejemplo, en el caso de mis interpretaciones de los cuadros de curiosidad, sobre todo, y Taragoyao, hombre, sobre todo en Taragoyao es más evidente que posiblemente signifique eso. En curiosidad no se puede saber 100% si exactamente había ella, o sea, si Carolina vivió esa situación de una criada que era así, si conocía a una que era así, si lo leyó en la literatura, pero tampoco es exactamente decir al 100% qué significa eso. En mi opinión tienen esa relación las obras, y con ese cuadro que se representa al fondo y todo eso, esta imagen de la odalisca, en mi opinión, es eso. Pero claro, tampoco puedo decirlo al 100%. Y Ángeles Caso a veces habla de una manera como que todo lo que dice es siempre ella, y es que consulta más fuentes, y cuando no las consulta, pues bueno, siempre hay que decir, oye, es mi opinión, y cualquier ciencia al final es maleable, entonces no puedes afirmarlo. Yo sí, solo como divulgadora, quiero decirte que lo encuentro positivo ese tipo de obras. Sí, no, sí, eso sí, en general sí que ayudan a conocer a las pintoras y a que sepas que, oye, pues qué pasó. Siempre lo que te encuentras son artistas masculinos. Otra cosa que os hago, por ejemplo, que es que en los museos, en general, o sea, pero es que es evidente, es una cosa evidente. Se exhibe muy poca obra de mujeres. Sí, eso es un tema de Bellas Artes, ¿y cuántas obras hay de mujeres? Poquísimas. Y te estoy hablando de mujeres, pues, de arte contemporáneo, ¿eh? Sí, sí, no, hay... Que se expone muy poca obra de las mujeres, ¿eh? Es que en los museos, además, ya en los años 70 y los 80 se empieza a reivindicar en los Estados Unidos por un grupo feminista de artistas, las Guerrilla Girls, que bueno, que en los museos de arte contemporáneo, por ejemplo, hay muy pocas mujeres artistas, pero es que en museos en general hay pocas mujeres artistas. Entonces, bueno, sí es verdad que si hubiera un poco más de interés, ya incluso por sacarlas de los fondos, porque a veces están en los fondos y es simplemente cambiar la colección permanente, tampoco es una cosa... Pero claro, necesitamos esa intencionalidad, o que el mismo museo vea que por qué tengo que sustituir un Nicanor Piñol por Gabriel del Castillo, que lleva esto aquí décadas, ¿por qué lo tengo que cambiar si es una cosa permanente porque la gente viene? Entonces es un poco también, yo creo que mediante las charlas y las investigaciones se puede ir moviendo un poco el hilo y cambiando la historia, esperemos. Así que muchas gracias por...